Vamos a ver en este vídeo cómo realizar un análisis de componentes principales con StatGraphics. El análisis de componentes principales parte normalmente de bastantes variables, suele haber más de 3, 4, 5, 10, 50 variables. Podríamos decir variables originales, variables de interés, que no puedes representar. Yo en este caso he cogido 5, ahora os las expliqué. 5 variables y no las puedo representar todos los individuos, estos eh, 50 individuos, no los puedo representar, o 50 zonas, o 50 muestras, o observaciones, no las puedo representar en una, dos, tres dimensiones, porque tengo 5 variables. Entonces, el análisis de componentes principales, uno de los objetivos es conseguir, a base de ir simplificando variables, a base de encontrar relaciones entre ellas, correlaciones entre ellas, sean positivas o negativas, ir simplificando la representación y hacer una representación en 2 o 3 dimensiones, o en una, perdiendo el mínimo de información. ¿Mm? Os voy a poner un ejemplo con 5 variables. Esto es la presencia o no de la especie A. Presencia sí, 1. 0 es no. Especie B, 1, 0. Temperatura del agua es una base de datos oceanográfica. Temperatura del agua donde se ha cogido la muestra. Estos son 50 zonas del mar. La eutrofia, la cantidad de fitoplancton que hay en el mar. Y la diversidad biológica, el grado con Shannon-Weber, con el índice de Shannon-Weber. Cuanto más grande, quiere decir que más especies hay y sobre todo más igualdad hay entre la cantidad de especies entre los ejemplares que hay de cada especie. Si la diversidad es baja, es que hay una especie muy predominante y lo demás es muy poco abundante. Y en la medida que se va igualando esto, en sistemas más complejos, la diversidad es más alta. Bien, pues vamos a hacer la representación mediante componentes principales. Yo aquí puedo representar 2 variables, o 3 incluso, pero no 5 variables, porque no tengo 5 dimensiones. Entonces voy a hacer el análisis de componentes principales. Consiste, en el blog, en mi blog podéis ver toda la explicación con vídeos del análisis de componentes principales. Esto es simplemente un ejemplo de cómo hacerlo en esta gráfica. Vais a describir y en métodos multivariados tenéis la segunda opción, que es componentes principales. Y tenéis que poner todas las variables que queréis analizar. Hacéis datos, aceptar. ¿Vale? Y en primer lugar nos dice si estandarizar las variables. Por defecto lo hace y es muy recomendable porque cuando trabajamos con variables, en este caso estas variables dicotómicas de presencia o ausencia, está claro, que son valores que van de 0 a 1. Pero estas, claro, van de 30 y pico, diversidad, pues valores mucho más bajos. Al estandarizarlo, las transformamos todas las variables a media cero y desviación estándar 1. Por tanto, en este caso no hay ninguna que predomine sobre las demás. Todas, digamos, parten de un mismo punto de salida, ¿eh? No, ninguna tiene una ventaja. Aquí me dirá si coger valores propios. Recordaos que si están estandarizadas las variables, la, la suma de valores propios, cada variable original tiene una importancia, digamos, de 1 y van a sumar, como tengo 5 variables, la suma de los valores propios, como veréis, será 5, pero ahora quedará repartido desigualmente. El análisis de componentes principales es un análisis que pretende generar unas nuevas variables que llamamos componentes que tengan mucha información. Si estas tienen la misma información original, cada una de las 5, un 20% de información, ahora queremos componentes que tengan mucha información. La primera, que tenga la máxima información posible. Voy a concentrar toda la información que tengo
en esta base de datos, en esta nube de puntos, en una, dos o incluso tres componentes principales y que las otras dos sean muy poco informativas, tengan muy poca varianza, muy poca explicación, muy poco valor propio, que es una medida de la dispersión que tiene cada componente, y de esta manera puedo despreciar las últimas componentes y quedarme con las principales. Solo que veáis, marcar que me ponga todas las componentes y yo ya decidiré qué hago. Hago aceptar y escribiremos sobre todo la ponderación del componente y podemos hacer el gráfico de dos dimensiones, y el gráfico también de tres dimensiones. ¿Vale? Vamos a aceptar. Entonces, aquí este es el gráfico que yo siempre os explico, el primer gráfico fundamental. Esto suma 5, pero fijaros que si antes cada una tenía una importancia aproximadamente del 20%, ahora le doy una importancia del 60% a la primera componente. Tiene un 60% de varianza explicada. La segunda un 17% y la tercera un 12,5%. En total, las tres primeras componentes explican hasta el 91% de información, 91,3%. Por lo tanto, puedo hacer una representación de 2 y perder un 22% aproximadamente de información, o una de 3 perdiendo un poco menos del 9% de información. Estos son los coeficientes. Voy a quedarme con 3. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer opciones de análisis de nuevo y le voy a decir que me haga tres componentes solamente. Me quedaré con 3. Y ahora ya me hace las tres primeras componentes. Mira, la primera componente tiene coeficientes grandes en todas. Lo que ocurre es que la especie A y en la diversidad negativa. ¿De acuerdo? Muy importante. La segunda componente tiene importancia sobre todo las tres primeras, ¿veis? Es este coeficiente positivo, este positivo y este negativo. Y la tercera componente sobre todo pesa el juego de encontrar especies, la posibilidad de encontrar especies, sobre todo pesa mucho esto. Será grande, el valor de la componente 3 cuando relativamente se encuentren las dos especies. Y será pequeño el valor de la componente 3 cuando no haya ninguna de las dos especies. Vamos a verlo esto gráficamente. Fijaros en el peso de los componentes. Especie A, diversidad en negativo, y especie B, temperatura y eutrofia en positivo. ¿Esto qué quiere decir? Miremoslo en dos componentes para empezar. Estos puntos de aquí, del mar, son zonas donde hay mucho de lo positivo, de los coeficientes positivos, y poco de lo negativo. Y poco de lo negativo. O sea, por aquí tengo temperatura, eutrofia, temperatura y especie B. Aquí, en estas zonas de aquí, debo tener más bien presencia de la especie B, porque acordaos que estaba en positivo, ¿eh? Fijaros, si queréis, lo podemos ver así, ¿eh? ¿Vale? Bueno, y lo hago aquí y lo podéis ver aquí. Aunque estemos más a la derecha, quiere decir que hay más de lo positivo, como la presencia de la especie A o B es un 1, pues más bien habrá presencia de B por aquí, temperaturas más bien altas y eutrofia, mucho fitoplancton. Y por aquí, más bien no especie B, no temperatura bajas, vaya, y eutrofia baja. En cambio, diversidad alta y especie A más bien presente. Aquí, especie A ausente y poca diversidad. Porque si hubiera mucha diversidad, en negativo restaría. ¿De acuerdo? O sea, valores a la derecha, mucho de lo positivo, poco de lo negativo. Valores a la izquierda, mucho de lo negativo, poco de lo positivo. Valores arriba, mucho de especie A y temperatura y poco de especie B. Más bien abajo,
más bien especie B y poco de A y poca temperatura. Relativamente. O sea, obviamente, cuando yo hago un corte respecto, por ejemplo, un corte aquí, respecto a la disposición de esta situación, que sería una situación intermedia, ¿vale? O por aquí, imaginaos. Claro, aquí cuando llegamos al extremo, ya veis, hay poco movimiento para arriba y para abajo. Aquí tengo mucho A, ¿de acuerdo? Entonces, el hecho de que esté más arriba, más abajo, aquí no. El que haya más A o menos, aquí hay poco A, ¿vale? Entonces, el que haya mucho A o mucho B, juega poca importancia. ¿De acuerdo? Está aquí, zona intermedia, donde digamos que hay una situación intermedia de valores, que me da un valor de la componente primera intermedio, es cuando va a jugar un papel importante el que haya más especie A o más especie B relativamente. Por lo tanto, en esta zona de aquí, es una zona, digamos, donde la primera componente, bueno, pues, hay valores intermedios un poco de todo, hay más juego para que haya variabilidad de valores, en cuanto a las cinco variables originales, es cuando juega el papel fundamental la temperatura, la presencia de A y de B. En esta zona intermedia de aquí está claro que hay mucho A, hay poco A, mucho B, aquí hay mucho A y poco B. En esta zona de aquí, donde, bueno, se puede jugar con A y la B, porque estamos en una zona intermedia, relativamente arriba hay más A, ¿veis? Coeficiente positivo, poco B. Y por aquí hay más B y poco A. Y la temperatura lo mismo. Por arriba, temperaturas un poco más altas y aquí temperaturas un poco más bajas relativamente, teniendo en cuenta que estamos en una zona intermedia donde pues, puede ser que la temperatura y pueda haber más juego para que la temperatura varíe un poco, que se puede compensar con otros valores. Y aquí, claramente, estos valores de aquí han de ser zonas marinas donde tengamos temperaturas altas, coeficiente positivo, mucha eutrofia, mucha especie B, o muchas zonas con la presencia de la especie B y pocas zonas con la especie A, presencia de la especie A, y con baja diversidad. Aquí pasa lo contrario, ¿de acuerdo? Con esto está bien. La tercera componente, fijaos que es zonas donde hay bastante de la arriba, la tercera componente, si la ponemos en la tercera dimensión, valores grandes de la tercera componente es zonas donde más bien se encuentra A y B. Hay mucha presencia de las dos al mismo tiempo y valores pequeños de la componente 3 es que hay más bien no abunda, no aparece, no está la presencia de la A y de la B. Esto lo podemos ver aquí, ¿veis? Y representado, aquí tenemos la componente, ¿veis? 1, 2, que sería la proyección, es lo que hemos estado hablando, es la proyección aquí. Y fijaros que si lo miramos con la tercera dimensión, ¿veis? Hemos dicho que y componente tres valores grandes, es decir, que los que están por aquí arriba, más bien arriba, son, más bien son puntos dos donde se encuentran las dos especies. Yo creo que lo muevo aquí, veis que estos valores están más altos, están más arriba. Por lo tanto, estos puntos del mar son puntos donde tenemos más presencia de las dos. Abajo no hay ninguna de las dos. ¿De acuerdo? Esto lo podríamos ver, fijaros, para que veáis un poco. Voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer lo siguiente. Creo que y si marco un punto, sí, es la fila 37. ¿Veis? ¿Veis que sale aquí? El punto este es la fila 37. Aquí tendríamos que tener la presencia de la especie A y de la especie E al mismo tiempo. Y en cambio, aquí, 37, aquí que es la 41. Aquí tendría que haber, está muy abajo, la tercera componente juega en positivo las dos, especie A, especie A,
especie B con coeficientes positivos. Por lo tanto, esta que está, hemos dicho, la 37, tendría que estar las dos, y en esta que es la 41 tendría que haber ninguna de las dos. Vamos a verlo en los datos. 37 y 41. Mirad, ¿veis? 37. ¿Veis? Están las dos especies presentes. 41, ninguna de las dos. ¿Veis? ¿Veis la lógica de esto? ¿De acuerdo? En cambio, por ejemplo, esta de aquí, este punto de aquí, es el 34. 34, fijaros, 34. Este de aquí. De aquí hemos dicho que habría B, no habría A. Tenemos muy poca diversidad, mira, 0,45, ¿veis? Mucha eutrofia, 39, son valores altos de eutrofia, y alta temperatura, 18,4. ¿Veis? ¿De acuerdo? Esta que tiene más temperatura, pero tiene mucha eutrofia, por lo tanto ya no está tan a la derecha, el 33. ¿Veis? En cambio, si cogemos un valor a la izquierda, por ejemplo, este de aquí, el 1, el 11, perdón, el 11 de aquí, ¿veis? El 11, ¿eh? Marco aquí y aparece aquí el 11 y de hecho me lo marca en la hoja de datos, ¿veis? El 11. Hemos dicho que tendríamos A, porque el coeficiente era negativo de A, no B, porque era el coeficiente positivo, temperatura baja, porque la temperatura era el coeficiente positivo, ¿veis? Temperatura baja, eutrofia baja, ¿veis? En cambio, mucha diversidad, ¿veis? 2,86 de diversidad, ¿veis? Muy, muy, muy importante. Esto es un tipo de análisis extraordinariamente importante para representar zonas marinas, especies, lo que sea, entidades del tipo que sea, que has analizado con muchas variables al mismo tiempo y que quieres hacer una representación o tridimensional, perdiendo el mínimo de información. Aquí tenemos un poco la nube de puntos original en esta disposición, que como podéis ver tiene forma de rombo. Aquí y aquí son zonas muy, muy concretas, muy específicas. En esta zona de aquí, que es un poco territorio de nadie, hay más posibilidades de movimiento y por lo tanto tenemos más juego con estas que hemos visto de arriba y de abajo. ¿De acuerdo? En cuanto a la segunda componente y lo mismo con la tercera componente. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que con esto veáis un ejemplo de cómo moverse, ¿eh? Acordaos, descripción, métodos multivarios, componentes principales, seleccionar las variables, decir aceptar, decir número de componentes, pedirlas todas, estandarizar, muy importante, y ahora ya ponderación de las componentes, que es los coeficientes de estos que hemos dicho, y el gráfico de 2 y 3 dimensiones. Hacéis aceptar y os hace todo lo que os he comentado y empezamos a mirar pues los coeficientes de las componentes, primera, segunda y tercera, como hemos estado viendo, y las representaciones. ¿De Esto simplemente es el valor propio, la cantidad de información que tiene la primera componente, la segunda, la tercera. Fijaos que la cuarta y la quinta ya tienen muy poca información acumulada. ¿De acuerdo? Perfecto, pues muchas gracias.